Este es un Dodge Viper SRT10 ACR de 2008 y es una auténtica amenaza. El Viper normal ya es bastante impresionante con un gran V10, transmisión manual, pocos sistemas de ayuda para la conducción y un tamaño pequeño. Pero esto, el ACR, lleva las cosas a un nivel completamente nuevo, el Viper definitivo enfocado en la pista. Hoy voy a hacer una revisión de este Viper ACR y te enseñaré todas sus peculiaridades y características. Bien, es hora de hablar de las peculiaridades y características del Viper SRT10 ACR. Y voy a empezar con una de mis peculiaridades exteriores favoritas, la franja que va por el centro del coche. Puedes ver la franja roja que coincide con los lados del coche y va por todo el centro e incluso incluye el volante. Hay una franja roja de cuero perfectamente dimensionada y colocada para que coincida con la franja roja que recorre todo el coche. Es una pieza de diseño fantásticamente genial y un maravilloso detalle esta franja adicional para el volante. Por supuesto, puedes ver que la franja también va por todo el cuerpo y hacia la parte trasera, que es absolutamente masiva. La mayoría de la gente solo conoce dos cosas sobre este coche. Número 1, es un arma enfocada a la pista y número 2, tiene un alerón trasero gigante y lo tiene. Sobresale más que la mayoría del lateral y es increíblemente alto. Es un alerón trasero enorme destinado a proporcionar la mayor carga aerodinámica posible y es ajustable. Puedes ver que tiene un poco de ángulo, puedes deshacer estos tornillos y luego ajustar el ángulo del alerón para tu configuración de pista perfectamente adaptada. Sospecho que la gran mayoría de los propietarios de estos coches nunca lo han hecho y nunca lo harán, y ni siquiera lo sabían, pero pueden. En cuanto a la parte trasera del ACR, una peculiaridad fantástica es que la tercera luz de freno se ilumina con el logo de Viper. No es una luz genérica. Puedes ver el logo de Viper en el centro y cuando pisas los frenos dice Viper. ¿Qué coche es este? Viper. Y te lo recuerda cada vez que pisas los frenos, lo cual es un detalle genial y un buen toque. Un toque menos agradable es la tapa de combustible, que puedes ver que está completamente cromada en el lateral del coche y parece una cosa rara de postventa, pero de hecho no lo es. Así es la tapa de fábrica en el ACR. Hay otros elementos exteriores importantes que mencionar. Uno es el spoiler delantero, que puedes ver que es muy bajo y muy ancho. Atraviesa todo el frente del coche. Sobresale bastante, pero tiene su propósito y lo mismo con los Kenars. Están montados en los lados del parachoques delantero, todo esto aquí para aumentar la carga aerodinámica en conjunto con el alerón trasero. Dodge dice que el objetivo de todas estas piezas es agregar 450 kilos de carga aerodinámica al ACR, lo que habría sido 10 veces más de lo que tenías en el Viper normal. Bastante impresionante y pudieron hacerlo para maximizar la carga aerodinámica tanto como fuera posible con todo eso. Y los cambios en el ACR en el exterior fueron más allá. También tenías llantas distintivas. Estas llantas solo se ofrecían en el ACR y eran llantas de aluminio ligero forjado que permitían a Dodge ahorrar peso en comparación con el coche estándar. El ACR también tenía frenos mejorados y neumáticos diferentes al Viper normal, todos dirigidos obviamente a mejorar el rendimiento, pero también a ahorrar peso. Y el resultado general fue que el ACR pesa alrededor de 18 kilos menos que el Viper normal. No parece mucho, especialmente porque todavía pesaba alrededor de 1.590 kilos, pero es una cifra bastante impresionante considerando todas las cosas que agregaron, el alerón trasero, el spoiler delantero, varias partes que se añadieron, y todo eso para restar peso, que es un truco bastante ingenioso. Y, si querías, podías perder aún más peso en el ACR. Dodge ofrecía un paquete hardcore y si lo obtenías, te deshacías del sistema estéreo, todo el sistema de audio, altavoces, lo cual es una medida de ahorro de peso y eliminabas el inflador de neumáticos quitando algo de la moqueta aislante. Todo ello en busca del peso en vacío más bajo posible. Muy pocas personas optaron por el paquete hardcore, pero si lo hacías,
Eres especialmente dedicado y especialmente ligero. En cuanto a las opciones para el ACR, tengo la etiqueta de venta original para este vehículo. El ACR como nivel de equipamiento en realidad se vendía como un paquete de opciones llamado Grupo de Competición. Costaba más de $100.000 adicionales en 2008. Eso fue bastante importante y el objetivo era que el ACR debería llegar a menos de $100.000, y lo lograron. Cuando sumabas los $12.000 por el paquete ACR al precio base, salía alrededor de $98 a $99.000, por lo que estaba justo en los $100.000 en 2008. Este en particular lleva el precio a $103.000 por cosas adicionales, pero así era el precio en aquel entonces. Como puedes ver, el grupo de competición, como está etiquetado, añadió muchas de las cosas que ya he mencionado: frenos mejorados, alerón trasero, divisor delantero y etc. También eliminaba las luces antinieblas, como puedes ver. En el frente hay un lugar para ellas, pero no hay luces antinieblas, supongo que para ahorrar peso. Y añadía este genial emblema ACR en el lateral del coche. El ACR no llevaba emblemas de ninguna otra manera excepto este emblema en el lateral. Nada en la parte trasera o delantera. No lo necesitabas porque en el momento que veías este alerón masivo, sabías que estabas viendo un ACR. Como estoy cubriendo los cambios del ACR sobre el estándar, vale la pena señalar que una cosa interesante sobre el Viper ACR, aunque era el modelo de alto rendimiento de gama alta, no hubo cambios bajo el capó en comparación con el normal. Aparentemente, para un modelo de volumen tan pequeño, el Viper, y un nivel de equipamiento de volumen tan pequeño, el ACR, Dodge no quería tomarse la molestia de recertificar el motor para su venta con los reguladores, por lo que obtenías exactamente el mismo tren motriz que en el Viper normal. En realidad no necesitabas mucho más. Motor V10 de 8,4 litros, con 600 caballos y 560 libras de torque. Un tren motriz absolutamente masivo sobre el papel y en la práctica. Puedes ver que es enorme debajo de este capó. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el capó de los Viper es tan largo? Pues ahora lo sabes, el motor es enorme y ocupa todo. Puedes ver que está impreso Viper en un lado y Viper en el otro lado, y en la parte delantera V10 de 8,4 litros. No importa en qué dirección se acerquen las personas en Car and Coffees, cuando lo estás exhibiendo con el capó adelantado, verán un Viper o un V10 de 8,4 litros. Hay mucha alabanza bajo el capó, aunque realmente se lo merece. Claramente. Una de mis cosas favoritas sobre esta situación del capó y el motor en el Viper es que acceder al motor, meterte debajo del capó, no requiere que entres al coche. En su lugar hay un pestillo en el lado del conductor en la parrilla delantera. Todo lo que tienes que hacer es tirar de eso, y en la mayoría de los coches eso es lo que está en el pedal del conductor, pero aquí está en el exterior, accesible para cualquiera. Tiras y el capó se abre un poco y luego deslizas tu mano debajo del borde del capó hasta que encuentras una pequeña depresión tallada y ahí es donde está el segundo pestillo. Metes la mano, lo mueves y luego abres el capó. No necesitas acceder al coche en sí para meterte debajo del capó y en el motor. Puedes hacerlo todo desde el exterior, lo cual es bastante peculiar. Otro elemento exterior bastante peculiar de este coche es, por supuesto, el escape de salida lateral. Esto siempre ha sido una característica en los modelos del Viper. Lo habían estado haciendo durante años, incluso cuando salió este, y está justo ahí al lado de las puertas. El inconveniente es que el escape se calienta bastante, así que cuando estás saliendo del coche, podrías fácilmente poner tu pierna y la pantorrilla en el escape y quemarla. Y de hecho este fue un problema de muchos Vipers tempranos, así que para abordar eso no hicieron nada. Simplemente pusieron una etiqueta de advertencia en la puerta que te recuerda que no pongas tu pierna ahí porque se quemará. Es una etiqueta enorme que está en el lado del conductor y del pasajero. No sé si fue efectiva para evitar que las personas se quemasen, pero está ahí solo para mantenerte seguro. En cuanto a entrar en este coche, la situación de la manija de la puerta es algo inusual. Puedes ver que no hay una manija montada en el lugar habitual. En su lugar está en la parte superior de la puerta e interesantemente es electrónica.
Así que con las puertas desbloqueadas empujas hacia abajo en este panel de la manija y luego electrónicamente se abre la puerta y la abres desde ahí. No hay un abridor mecánico. Una vez que has abierto la puerta puedes subirte dentro y ver el interior interesante y peculiar de este coche. Te metes en el ACR y lo primero que notas es el asiento, que es un asiento de cubo ajustado y destinado a mantenerte fijo cuando estás en la pista. Puedes ver los centros de los asientos en alcántara para proporcionar más fricción para que no te deslices y agujeros en el respaldo donde puedes montar un arnés de carreras. Este coche está listo para correr y el asiento lo muestra muy claramente. Luego tienes el volante y puedes ver la franja roja desde el interior que también sirve como una herramienta de centrado del volante. Es tu mano sobre tu mano en una curva cerrada y puedes ver en tu periferia dónde está el centro, lo cual siempre es un poco útil. Y por supuesto, en el medio tienes el logotipo de Viper. Pero quizás más prominente que eso es esta gigantesca y amplia consola central, que por supuesto incluye una transmisión manual de 6 velocidades. Todos los Vipers tenían una transmisión manual, este no fue la excepción. Transmisión manual de 6 velocidades en el ACR. Y puedes ver la palanca de cambios en el centro apuntando hacia el conductor y diciéndole «prepárate». También en esta consola central tenías algunos elementos interesantes, los interruptores de las ventanas, tanto en el lado del conductor como en el del pasajero, freno de estacionamiento, y este panel ubicado junto a la palanca de cambios que puedes pensar que es solo un interruptor en blanco, pero lo presionas y en realidad es un enchufe estilo encendedor de cigarrillos. Una cosa que me encanta de este tema es que en el centro de la consola central puedes ver este recorte circular. No es para los portavasos, en cambio es un cenicero. Supuse que las personas que conducen estos coches no estarán tomando un espresso mientras van al trabajo, estarán fumando un cigarrillo y necesitarán un cenicero. Y ahí está en la consola central. También tienes un espacio de almacenamiento en la consola central, puedes abrirlo y ver que hay un lugar donde puedes poner cosas si quieres. Continuando por el montón de controles, puedes ver que en el lado izquierdo tienes unos detalles muy distintivos. Tienes 4 medidores que te muestran toda la información importante, temperatura, voltaje de la batería, y el medidor superior en realidad se separa. Crea un bulto en la parte superior solo para lucir genial y ser especial. Y en la parte inferior de estos medidores tienes un botón de encendido del motor en rojo brillante. Pero este coche proviene de la era antes de las llaves de proximidad. Por eso, en realidad, tienes que meter la llave dentro de la columna de dirección, girarla y luego presionar. Agregó pasos al proceso de encender el coche, pero ciertamente se ve genial. También en la consola central puedes ver tus controles del clima, aire acondicionado, velocidad del ventilador y etcétera, lo típico. Y este Viper en particular también tiene una pantalla de postventa, que es una de las únicas modificaciones del coche y por supuesto lo hace un poco más utilizable para conducir. No es que el uso sea algo en lo que la gente vaya a pararse a pensar en el ACR. Esta consola central y el montón de controles que ya he mencionado notarás que parecen bastante baratos. Tienes mucho plástico barato y no particularmente atractivo. El volante, la columna de dirección, las palancas de los intermitentes y limpiaparabrisas tienen un aspecto bastante barato dentro del coche. No son particularmente de gama alta, pero ese era un poco el punto del Viper. Este coche no estaba destinado a ser el coche deportivo de lujo europeo con los mejores equipos. Se suponía que era un coche deportivo básico y esencial, que solo tenía lo que necesitabas, además de mucha velocidad y mucho motor. Ese siempre fue el punto de venta único del Viper y durante años eso es exactamente lo que entregaron. Era velocidad barata, $100.000, que no es tan barato, pero en comparación con su nivel de rendimiento y rivales era una ganga. Solo tenías que lidiar con un interior menos hermoso. Pero de todos modos, más allá de este recorrido por los botones, hay algunas peculiaridades interesantes en este interior, y vamos a comenzar con las alfombrillas, que tienen el logo del Viper y dicen ACR y luego 1.33. Estas alfombrillas provienen de la edición ACR 1.33, que se construyó para conmemorar el récord de vuelta del ACR en Laguna Seca, en 1 minuto y 33 segundos. Este ACR en particular no es una edición 1.33, pero tiene las alfombrillas, sin embargo, las normales también se incluyen con el coche. Puedes verlas aquí. Tienen el logo regular del Viper en ellas, que por supuesto, si las volteas, es una imagen del Pato Lucas.
Esto se ha documentado relativamente bien, es divertido y sorprendente, pero así es el logo del Viper para esta generación. El logo del Pato Lucas boca abajo. También tienes ese logo en el pedal del acelerador, lo cual es bastante genial. No lo tienes en el freno ni en el embrague, solo en el acelerador. Así que presionas la víbora cada vez que quieres ir rápido. Otra peculiaridad interesante en el interior de este Viper es que este interruptor no es el interruptor de la ventana eléctrica. Aunque lo parece, no está etiquetado y está justo al lado de las ventanas. En cambio, el interruptor de la ventana está en el medio, como ya te mostré. El interruptor en la puerta es el interruptor de cierre centralizado, y cuando lo presionas no sucede nada en absoluto, porque este coche tiene puertas electrónicas y cierres de puertas electrónicos. No escuchas el sonido de cierre mecánico tradicional y antiguo, así que cuando desbloqueas las puertas, la única señal que tienes de que están desbloqueadas es un mensaje que aparece en el grupo de instrumentos junto al odómetro que dice «puerta desbloqueada». Cuando vuelves a bloquear las puertas, ese mensaje desaparece, aunque algo gracioso que encuentro es que cuando abres las puertas, el mensaje regresa y dice «puerta abierta», y puedes ver que el mensaje se muestra horizontalmente para desbloquear y verticalmente para abrir, usando el mismo mensaje. El mensaje regresa con la misma palabra y no tenían espacio para poner puerta dos veces, así que lo hicieron en uno. Puedes tener puerta abierta y desbloqueadas o ambas al mismo tiempo. Y finalmente pasamos al área de carga. La puerta trasera del Viper, que es sorprendentemente grande, se abre de una manera bastante normal, con un botón de goma aquí detrás, pero es increíblemente pesada, grande y difícil de abrir. Es una pieza bastante grande porque no es solo un maletero, tiene mucho espacio y cuando abres la puerta no tienes que preocuparte por el maletero porque va incluido. Pero luego agregas el alerón trasero del ACR y es muy pesado. No es la cosa más fácil de abrir y cuando está abierta se abre tremendamente alta. Mucho más alto que yo y más alto incluso que las puertas traseras de muchos SUV. Tienes que tener cuidado al abrirlo para asegurarte de que no estás en un lugar con techos bajos o rasparás ese gigantesco alerón de fibra de carbono en el techo, porque se abre muy alto, pero una vez que entras, no es nada particularmente interesante, aunque hay algunas cosas que vale la pena señalar. En primer lugar, el área de carga está abierta al interior. Si tuvieras algo gigante que quisieras que pasara todo el camino hacia la cabina de pasajeros, podrías hacerlo como llevar madera en tu ACR. También tienes un área de carga de tamaño razonable para un vehículo tan enfocado en la pista y de alto rendimiento. Y hay espacio decente. Así que podrías llevar equipaje para 2 personas e ir a un viaje de fin de semana si quisieras. No habrá nadie dispuesto a hacer eso contigo si te pones a conducir en plan hardcore. Aún así notarás el inflador de neumáticos que está incluido en todos estos. Dado que no tienes una llanta de repuesto, obtienes ese inflador y, como dije, si optas por el paquete hardcore, eliminas ese inflador. Pero está aquí en la mayoría de estos. Sin embargo, aunque no tiene el paquete hardcore, sigue siendo bastante duro, Gran V10. Y por cierto, se me olvidó dejarte escucharlo, así que escucha algunas revoluciones desde el tubo lateral. Así que ahí está el Viper SRT10 ACR. Voy a conducirlo por las calles de la ciudad y no me acercaré a él. Pero será interesante ponerse al volante, a por ello. Bien, conduciendo el ACR. De hecho, he conducido uno de estos de esta generación antes, así que tengo una buena idea de qué esperar y que por supuesto es brutalidad. Y ese es un tema predominante en este coche. Desde el momento en que entras, arrancas el gran motor, que hace mucho ruido, simplemente comienzas a conducirlo y todo es brutal, lo que significa que el pedal del embrague es pesado. Y el cambio de marchas es bastante fácil, pero el capó es largo. El sonido es masivo y el alerón es enorme. Como que todo está destinado a ser lo más posible. Estás sentado en un habitáculo ajustado y la comodidad no es el objetivo, o al menos importante para este coche. Y de hecho eso también es cierto en cuanto a la calidad de marcha, que es áspera. De nuevo no es el objetivo para este coche tratar de hacerlo flexible, cómodo o competente.
Cuando te sientas en ralentí, se siente como que el coche no está temblando ni nada, pero lo escuchas, lo sientes. Hace un sonido y es como este brrr. Si tu sensibilidad se basa en el hecho de que quieres algo agradable y reconfortante, que te mime en la carretera, vas a querer algo cómodo, incluso en un coche deportivo. Eso lo tienes en un 911 o en algún Corvette. Este es una bestia brutal, y cuando pasas por los baches, la calidad de la marcha es áspera. Pero es como que las cosas se sacuden. Quiero decir, este coche no fue diseñado para ser como el más bonito, ni fue diseñado para ser el más potente. Y... tío... brrr. Solo metiéndole las marchas sientes que estás haciendo algo. Estás sentado aquí mirando por esta abertura estrecha, y es casi asombroso lo comprometido que es este coche. Me recuerda a un GT3 RS, o no, porque no está al nivel de un coche de carreras así, pero más o menos se entiende el concepto de lo que tienes aquí. Es ajustado aquí dentro, quiero decir, estoy sentado y me siento bien en cuanto al espacio para la cabeza, pero en cuanto a la visibilidad, posición de las piernas y el asiento, esto no está diseñado para nada más que no sea ser serio en la pista. Y estaba leyendo reseñas del coche para obtener toda la información sobre él y leí una de ellas que citaba a alguien importante de Chrysler que decía: este coche es lo más cercano a un circuito, no es para comprarlo, no es para la calle. Y es exactamente correcto. Puedes hacerlo, pero vas a acabar hecho polvo y se va a sentir brutal. Por supuesto, lo gracioso es que todavía tiene la famosa skip shift del Viper, donde si estás en primera marcha y mantienes las revoluciones bajas, te fuerzas a entrar en cuarta para conservar la economía de combustible. Es tan áspero, tan ruidoso y la economía de combustible es tan mala que estás haciendo un montón de compromisos y sacrificios, ya sabes, para tener un coche tan definitivo. Así que conducirlo en la vida diaria es una tontería. No tiene sentido hacer eso. Es demasiado comprometido. Puedes tener una idea de la aceleración rápida y este coche es bastante brutal, así que no va a ser un buen coche para mucha gente, pero va a ser un coche bastante brutal. Así que cuando vayas rápido y querrás pisar el acelerador, la aceleración es fantástica en este coche. No es solo rápida, sino la forma en la que se desarrolla la potencia es maravillosa. No estás esperando que los turbos se pongan en marcha, no estás obteniendo mucha potencia de un motor más pequeño y ya sabes, sintiéndolo hacer su trabajo más o menos e intentar imitar al motor más grande, lo que a menudo funciona muy bien. Empiezas a pisar el acelerador y simplemente hace lo que se supone que debe hacer. Te lleva directamente a la zona de potencia y vaya, así lo hace. No puedo disfrutar este coche donde se supone que debe ser disfrutado, que es en un entorno de circuito serio o en carreteras de montaña sin nadie. Este coche está básicamente desperdiciado en casi cualquier otro sitio, pero sin duda es una experiencia definitiva y si quieres algo así con compromisos que puedes manejar con tanta brutalidad, esto desafía a esos tipos de los GT3 que piensan que son hardcores. Métele a uno de estos. Y así es el Dodge Viper SRT10 ACR, el Viper definitivo de su época. Este es un coche fantástico y maravillosamente centrado en el circuito, y asombrosamente capaz si puedes manejarlo. Y puedes comprarlo, este ACR, en Cars and Beats. Y ahora es la hora de darle una puntuación. Y la puntuación está aquí, 60 de 100, lo que coloca al Viper ACR aquí contra algunos coches similares. En realidad lo hace muy bien considerando su edad, está solo a 2 puntos por detrás del Corvette C7, que salió una década después, lo que demuestra lo loco y ridículo que era el rendimiento del ACR en ese momento. La desventaja, por supuesto, es la habitabilidad. La puntuación diaria es solo de 21 sobre 50, lo que empata con el Viper de 2005 a 2006. Creo que es correcto. El Viper tiene más espacio de carga que el GT, pero es simplemente más brutal en casi todos los sentidos. Por supuesto, eso también es lo que lo hace impresionante.